Muy buenas tardes, amada iglesia. Espero que se encuentre muy bien usted allá en casa, que el Señor le continúe bendiciendo grandemente. Vamos a orar para recibir la palabra del día de hoy. Yo quiero que usted ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo de palabra delante de ti y te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, derramando sobre nosotros sabiduría y entendimiento para poder recibir tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ok, creo que a todos de alguna u otra manera nos gustan películas, series en Netflix, nos gusta sentarnos a ver tele y recordamos con cariño más de una historia, más de una película que nos marcó tal vez la infancia. Tal vez algo que nos llamó mucho la atención y nos influyó en la vida. Todos nosotros tenemos algún gusto, tal vez inclusive por superhéroes. Yo de pequeño recuerdo que me gustaban muchísimo los Power Rangers, me gustaba muchísimo Batman, me gustaba muchísimo El Zorro, me encantaba ver este tipo de series. Y yo soñaba con el hecho de tal vez algún día conocer un superhéroe, y por qué no ser un superhéroe. Pero obviamente hoy en nuestros días no es como que ande Superman ahí en San José, ¿verdad? Pero de alguna otra manera conocemos personas que han hecho actos heroicos, actos que marcan nuestra vida para bien. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que entender que Dios a nosotros no nos llamó a derrota, nos llamó a tener victoria. Dios a nosotros nos llamó a caminar en obediencia, a marcar la vida de otros para bien. Tal vez usted y yo no seamos Superman, no seamos Batman, pero usted y yo podemos ser héroes en esta vida. Dios nos dio de todo para marcar la diferencia y hacer cosas increíbles en su nombre, como dijo Jesús. Quiero que vayamos hoy a la palabra. El tema que les traigo hoy se llama ¿qué es lo que vas a hacer? Yo creo que usted vaya conmigo un momento a Salmos 139. Usted tiene que entender que Dios a nosotros nos diseñó con un plan perfecto antes de que naciéramos. Muchas personas creen que fueron no deseados al nacer, que tal vez su papá y su mamá los dejó abandonados, o les dijo alguna conchada cuando eran pequeños, como ojalá no hubieras nacido nunca, y frases como esas. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a ir a Salmos 139, 14, 16. Dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahora bien, imagínese usted que Dios, estando usted en el vientre de su madre, Dios lo estaba formando, sacando tiempo en cada detalle. Dios estaba viendo tu embrión. Dios estaba viendo mi embrión en el vientre de mi madre. Dios estaba sacando el tiempo que en la eternidad había planeado de cómo íbamos a hacer y nos estaba dando forma ahí. Eso quiere decir que Dios fue intencional en nuestro nacimiento, en el hecho de permitir que usted y yo viniéramos a la vida en un momento determinado, porque nada sucede si no es porque Dios dice que sí suceda. Usted y yo nacimos no por una torta, usted y yo nacimos porque Dios nos trajo al mundo con un propósito eterno, capacitándonos en la eternidad con un plan divino, para que usted y yo en un momento determinado llegáramos a Cristo. Este pasaje continúa en los versículos 17 y 18 y quiero que usted lo lea conmigo. Salmos 139, 17 y 18. Vea lo que dice acá. Cuán preciosos me son, Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Usted sabe una cosa. Los pensamientos de Dios son preciosos, son hermosos. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Dice la palabra de Dios:
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios son preciosos. Esta palabra precioso del hebreo yakar, que significa apreciado, de alta estima, muy valioso. En Jeremías, Dios le está hablando a Israel sobre su futuro. Sin embargo, les declara lo que hay en su corazón, que tenía pensamientos de paz y no de mal. Esto hace referencia a un plan de bendición. Esto hace referencia a un propósito, un plan eterno para quienes están en la perfecta voluntad de Dios. Si unimos la idea con el Salmo 139, 17 y 18. Cuando el salmista dice, cuán grandes me son tus pensamientos. Y los pensamientos de Dios son de paz y no de mal. Usted tiene que entender que el valor de los pensamientos de Dios, lo que Dios quiere para usted, siempre es paz, siempre es bendición, siempre es cumplir el plan y el propósito para usted, para su casa, para su familia. Dios no quiere que usted viva en pobreza, Dios no quiere que usted viva en depresión, Dios quiere levantarlo a usted y a su casa. Porque son los pensamientos que Dios tiene para usted, son los pensamientos que Dios tiene para su esposa, para su esposo, para sus hijos. Dios nunca ha pensado que su familia y mi familia estén en derrota. Dios nunca ha pensado que usted y yo no tengamos victoria en la vida, en cada prueba que Él nos permite pasar. Usted tiene que entender que en medio de los problemas, de las situaciones, de las enfermedades, de lo que esté ocurriendo en su vida en este momento, Dios pensó de antemano que usted y yo íbamos a salir victoriosos. Porque Dios lo decidió así. Porque en medio de la prueba usted y yo tenemos que estar gozosos. La palabra de Dios nos enseña a que en medio de la prueba tenemos que estar en sumo gozo. Y Dios está en medio de, Dios no nos está dejando solos. El primer punto de este tema de hoy es que los planes Dios los tenía antes de que usted y yo naciéramos. Ya la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Usted y yo, por llegar a Cristo, no quiere decir que no vamos a tener problemas, no quiere decir que no vamos a enfermarnos, no quiere decir que algo malo nos puede ocurrir, pero en medio de todo, Dios nos da la victoria a usted y a mí. Dios nos da la autoridad en el nombre de Jesús, como dice la palabra. Usted y yo tenemos que aprender a declarar bendición y a entender que estamos en la voluntad de Dios y que todo va a estar bien. Que en medio de lo que nos está ocurriendo, que aunque puede dolernos el corazón, aunque usted tenga pensamientos que no son de Dios, como enseñé yo en diciembre, todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Y que ninguna palabra que envíe el diablo a su vida pueda entrar y anidar acá. Usted tiene que tener la sabiduría de parte de Dios para entender cuando un pensamiento no viene de parte de Dios y no viene de su voluntad. La palabra de Dios dice que sus pensamientos no son los nuestros y sus caminos no son nuestros caminos. Usted sabe cuando ocurre eso, cuando nos hemos salido de la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué es lo que Dios está pensando hoy para usted que me está viendo? Yo quiero que usted repita conmigo, Dios tiene pensamientos de bien, pensamientos de bendición, pensamientos de paz, pensamientos de prosperidad, pensamientos de sanidad. Dios tiene pensamientos buenos para mí y para mi casa, para mi descendencia, para mi futuro en el nombre de Jesús. Quiero que usted lo declare una vez más. Dios tiene para mí, para mi casa, para mi descendencia, pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de bendición, pensamientos de prosperidad, pensamientos de victoria en el nombre de Jesús. Y usted todos los días tiene que entender que los pensamientos de Dios son preciosos, son de alto valor, de alta estima para usted y su casa. Aunque usted esté viendo las cosas mal, aunque usted esté en una tentación, en un problema, en una enfermedad, lo que sea que usted le esté aparentemente quitando la paz. Porque cuando las personas, usted y yo como seres humanos imperfectos, comenzamos a ver esa tormenta, ¿qué es lo que hacemos? Tendemos a desenfocarnos de Cristo. Y como Pedro caminando sobre las aguas, vemos la tormenta, quitamos la mirada del Señor y nos hundimos. ¿Y qué hace el Señor? Hacía de nosotros, nos levanta, nos saca. Nos dice, ¿por qué dudaste?
El pensamiento de Dios para usted siempre es bueno. Dios nos escoge a nosotros con un propósito eterno. Efesios 1, 3, 4. Efesios 1, 3, 4 dice. Ojo. Efesios 1, 3, 4. Leo en Reina Valera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga, usted y yo ya somos benditos en el nombre de Jesús con toda bendición espiritual. O sea que en la eternidad usted y yo ya tenemos esa bendición. Dice el 4, según nos escogió en Él, o sea en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Dios en la eternidad no solo nos bendice espiritualmente, Dios nos escoge para ser santos sin mancha. Esto quiere decir que nos escoge para caminar en su perfecta voluntad, en obediencia, para que nuestra mirada esté de continuo en Él y no en las circunstancias, no en los problemas, no en la tormenta, para que usted y yo seamos hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que ven problemas y seamos soluciones, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de ayuno, hombres y mujeres que de continuo hacemos lo bueno. Usted sabe que la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Usted y yo no estamos hechos para andar pecando. Usted y yo estamos hechos para hacer lo bueno, lo correcto delante de Dios. Segundo punto. Vamos a ver acerca de un hombre que no entendía cómo Dios lo iba a usar. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ojo, este hombre que es Moisés. Hay varias etapas fundamentales en la vida de Moisés. Él nace y es abandonado en un río y recogido por la hija de Faraón, quien lo adopta, quien lo hace suyo, quien lo trae a la casa. Por decirlo así, le dan un apellido, no sé cuál sería, si tenían o no, pero lo hacen parte ahora del reino. Moisés pasa 40 años creyendo que era alguien en Egipto. Luego, que lo que sucede, Moisés mata a un egipcio por defender a un hebreo. Y termina en el desierto y pasan otros 40 años más. Y cuando Moisés tiene más o menos 80 años de edad, es cuando Dios lo llama. Con casi 80 años de edad. Para un propósito para el cual fue escogido antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el llamado de Moisés? Vamos a ir a Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Y leo en Reina Valera. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios:
¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ojo, este versículo es muy importante. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dice el 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, y aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Varias cosas. El ángel de Dios se le aparece. Dios le habla. Dicen otras versiones. Le habla de parte de Dios. Dios le comunica sobre la aflicción de Israel en Egipto. Pero el versículo 10, Dios le revela que los sacará de Egipto por medio de él. 80 años de edad. Versículo 11, Moisés responde con una pregunta. ¿Quién soy yo, Dios? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo, Dios, para que me mandes a mí a abrir una célula? ¿Quién soy yo, Dios, para que me pongas a mí en una iglesia? ¿Quién soy yo para que me pongas a cantar? ¿Quién soy yo para que me pongas a limpiar de ujier de maestro de niños? ¿Quién soy yo para que me levantes como un empresario? ¿Quién soy yo, Dios, para que entre a una universidad? Mucha gente detiene el plan y el propósito de Dios con la excusa de quién soy yo, minimizándose y menospreciándose a sí mismos. ¿Cuánta gente olvida que Dios los llama siempre con un propósito? Dios le declara que Él estaría con él y que no lo iba a dejar. ¿Cuáles son las excusas de Moisés? En el versículo 1 dice, he aquí que ellos no me creerán, dice en Éxodo 4. Ellos no me creerán, ni oirán mi voz porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Muchas veces tenemos miedo del que dirá la gente. Una cosa es que usted tenga miedo del que dirá la gente porque usted está haciendo algo incorrecto, y otra cosa es el miedo al que dirá la gente porque me menosprecio yo mismo. Muchas personas dicen, a mí no me importa la opinión de los otros, porque saben que de fondo están haciendo algo mal. Pero en este caso, a Moisés le importa mucho la opinión del pueblo, porque cree que no le van a creer que Dios lo está enviando. En el versículo 10 de este capítulo 4 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y vean lo que le responde Dios. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? En otras palabras, a Dios no le importa si Moisés es un tartamudo. A Dios no le importa si es lento en el habla. A Dios no le importa cuáles son sus limitaciones naturales. Dios te hizo. Dios hizo al mudo y al que habla. Hizo al ciego y al que ve. Hizo al sordo y al que escucha. Dios puede hacer un milagro sobrenatural en la vida de una persona con tal de que cumpla el plan y el propósito por el cual lo llamó. Y eso es lo que Dios pretende hacer con usted. Y es lo que Dios pretende hacer con su casa, con su descendencia, aún con los que aún no han nacido. Dios los hizo. Dios sabe por qué establece un plan, un propósito, su voluntad para usted y su casa. Hay gente diciendo, Dios, con esta mi casa, con estos 2, 3 sillones que se me están cayendo, voy a abrir una célula para predicar la palabra de Dios. Dios, no soy yo el que te dio esa casa. No soy yo el que te puede levantar y darte hasta sillones nuevos si yo quiero. Dios, dueño del oro y de la plata. ¿Cuánta gente dice, Dios, yo con estas fachas y me mandas a hacer esto? ¿En qué momento se me ocurrió montar este emprendimiento? Cuando Dios dice la Biblia que es el que nos da la capacidad de hacer riquezas. Porque Dios está en control de todas las cosas. Y si a Dios se le ocurrió
que usted va a ser un empresario, así va a ser. Si Dios se le ocurrió levantarlo usted con un proyecto en Estados Unidos, así va a ser. Si Dios se le ocurrió y Dios establece esa voluntad, ese propósito, es porque Dios así lo quiso y Dios va a tomar el control para que eso ocurra, porque Dios te llama a victoria y no a derrota. Las excusas de Moisés son: Dios, soy lento en el habla, no soy bueno para hablar en público. Vea, a mí me costaba horrores hablar en público, horrores. Mi primera vez en un grupo de adolescentes, mi primera vez en una casa, la persona que era mi líder me dijo: Kevin, siéntese como todo un líder de GAL, que era en ese momento un grupo de alcance. Y yo: ¿y cómo se sienta un líder de GAL? ¿Qué es esto? Yo ni siquiera sabía hablar, ni siquiera sabía sentarme. Y me están diciendo: siéntese como tal, hable como tal. O sea, crea en lo que Dios lo está llamando. Y sabe una cosa, ya luego cuesta mucho que me paren cuando estoy hablando. Pero sabe, Dios lo que ve en nosotros es el corazón, el dar ese paso de fe, el caminar, el avanzar, el creerle a Él. Dice el versículo 12 en el capítulo 4: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca. Ojo lo que le está diciendo Dios: yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dice el 13: dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. O sea que Moisés insiste, a pesar de que Dios le va a decir: yo voy a estar con su boca. O sea, voy a poner las palabras, la capacidad. Yo voy a hacer el milagro sobrenatural para que usted hable de parte mía lo que tiene que decir. Si Dios a usted y a mí nos dijera de forma audible esto, usted seguiría poniendo excusas. Usted: no, Dios, mande a otra persona conmigo. Yo diría: Dios, ok, si usted va a poner las palabras en mi boca y me lo está diciendo, vamos, yo le entro, sin miedo a nada. Porque Dios estableció esa voluntad, ese propósito para la vida de Moisés. Y aún así Moisés está insistiendo en que tiene miedo. Entonces Dios le llama a alguien más. Y aún Dios le vuelve a decir: yo voy a estar, pondré mis palabras, estaré con tu boca y con la de él. Vea que aún a pesar de las excusas de Moisés, Dios no va a quitar las palabras de su boca. La diferencia es que ahora Dios se las va a revelar a Moisés. Moisés se las va a dar a Aarón, y Aarón va a comunicárselo al pueblo. Y Dios le dice en el 17, porque ese 17 es muy importante: tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Nadie le creería. Hay tres señales que Dios le dice que va a hacer con la vara. La primera: se iba a convertir en una culebra. La segunda: la mano se le iba a secar. Y la tercera: el agua del río se iba a convertir en sangre sobre la tierra. Son tres señales que Dios le dice a Moisés que va a hacer. No era fácil de palabra, era tardo en el habla, era torpe en la lengua. Y Dios lo que le dice al final: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién le establece las capacidades al hombre? ¿No soy yo Dios, creador del universo, cielo y tierra, dueño del oro y de la plata, el diseñador de los planes y propósitos para las personas? ¿No soy yo el que lo hago? ¿Cuál es el cumplimiento? Dios toma algo natural y lo convierte en algo sobrenatural. Ahí en Éxodo capítulo 4, en el versículo 2, que no leímos, por eso le dije que el versículo 17 era importante. ¿Qué dice el versículo 2? Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Moisés, como hombre de 80 años, va apoyado sobre una vara de madera.
Y Dios le dice en el 17, tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Dios estaba convirtiendo algo natural en algo sobrenatural. ¿Sabe una cosa? Eso que usted tiene en sus manos, eso que Dios te ha permitido tener, eso en lo cual te apoyas, eso natural, Dios lo va a convertir en algo sobrenatural si usted le cree a Dios. Aún en medio de las pruebas, esa aparente falta de capacidad, Dios lo va a hacer algo sobrenatural. Y vas a ser bueno y vas a ser excelente y aún mejor que los demás. Porque Dios está en control de todas las cosas y Dios lo que quiere de usted y de mí es obediencia y tener fe y creerle a Él sin dudar. Lo que antes era nuestro, ahora es de Dios. Vean lo que dice los versículos 19 y 20 de este capítulo 4. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraron tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer, a sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. También tomó Moisés la vara de Dios en su mano. Recordemos que en el versículo 2 es Moisés el que trae la vara. En el versículo 17 es Dios el que le dice a Moisés que con esa vara va a hacer señales sobrenaturales. Y ahora en el versículo 20 se reconoce que esa vara es instrumento de Dios. Usted con lo que tiene va a ser un instrumento de Dios. Con lo poco o lo mucho que usted tenga, vas a ser usado por Dios. Con una sala pequeña o una sala grande, vas a ser usado por Dios. Con una alacena pequeña o una alacena grande, te va a alcanzar para sembrar en otras personas y te va a sobrar y vas a ser instrumento de Dios. Y tu cocina y tu alacena y tu sala y tu casa serán instrumento de Dios. Así como lo fue la vara de Moisés, vas a ser instrumento de bendición. Y vas a ver señales, prodigios y milagros. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Obediencia. Que donde usted llegue la presencia de Dios. Porque usted camina en obediencia guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y donde usted llega tiene que sentirse algo distinto. Y es Dios ahí caminando con usted. Con lo poco o lo mucho que usted tenga, vas a ser usado por Dios. Amén. ¿Qué es lo que pasa luego? Pues el proceso de las plagas de Dios sobre Egipto para liberar a Israel. Y ya Moisés saca a Egipto y usted ya sabe el resto de la historia. ¿Qué es lo que Dios nos da a nosotros? Primera de Corintios capítulo 12, a Moisés le dio una vara y le dijo que a pesar de ser lento en el habla, tardo en el habla, le iba a poner sus palabras en su boca. ¿Qué es lo que Dios nos da a nosotros? Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a leer de los versículos 4 al 7, el 18, el 29 y el 30. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice el 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dice 29 y 30, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y todos son preguntas. El Espíritu Santo nos da los dones. El Señor nos da los ministerios, el Padre las operaciones. Todo se nos es dado como Dios quiso, acorde a su plan, a su perfecta voluntad, a su propósito. No todos hacen todo, tal como lo establece, lo muestra el versículo 29 y 30. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen milagros, no todos hablan lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted con los dones, talentos, ministerio, con todo lo que usted y yo somos buenos, con todo lo que el Señor permitió que tuviéramos y que fuéramos, todo eso Dios lo estableció para cumplir su plan, su propósito, el llamado para usted y para mí.
indiferentemente cuáles sean nuestros talentos, dones, llamado. Dios lo hizo así porque Él quiso, no porque usted quisiera, porque Él quiso escogerte y dotarte de eso. Ahora bien, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 4 al 9 dice, 1 Corintios 3, 4 al 9 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que el que ni planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios en el edificio de Dios. Oiga, lo que Dios a usted y a mí nos da primero es para provecho, no es para contienda. La iglesia de Corinto, por ejemplo, se peleaba por quién lo había traído a Cristo. Que si Pablo, que si Apolos, que el mismo Señor, que si Pedro. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Es que todos somos colaboradores de Dios. Uno hace una cosa, el otro hace otra cosa. Ninguno es más que nadie. Todo lo que Dios nos llama, con nuestros dones, nuestros talentos, nuestro llamado, con lo que usted es bueno. Usted no tiene que creerse mejor que nadie. Usted es. Aprenda a ser excelente. No andar demostrándole a nadie que es mejor. Usted sea excelente. Agrade a Dios con su servicio, con lo que usted hace dentro y fuera de la iglesia. Sea siempre una persona de bien, una persona de bendición, una persona que ayuda, una persona que siembra. Sea usted realmente el reflejo del amor de Dios allá afuera. Sea usted una persona que marca la diferencia con su excelencia. No tiene que andar demostrando nada. Sea usted excelente como siempre, porque ama a Dios, no para que lo vea alguien, no para que lo vean los pastores, no para que lo vea su jefe, porque usted ama a Dios y usted va a ser excelente por eso. Sirva a Cristo porque usted ama a Cristo, no para que lo vean. Sirva a Cristo por agradecimiento a la cruz, a la salvación. 1 Corintios 3, seguimos, versículos 10 al 15, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues lo que fuego hará es revelarla. La obra de cada uno será vista, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, pero por fuego. Ojo, este detalle importante. Así como usted y yo servimos a Cristo por amor, por agradecimiento a la cruz, por ese sacrificio de Dios, uno establece el fundamento, que es Jesús. Y todo lo que usted y yo sobreedificamos sobre ese fundamento que es Cristo va a ser probado. Quiere decir que Dios ve la intención con la que usted hace las cosas, para que lo vean, para que vean qué lindo doy las clases de niños, qué lindo canto, qué lindo sirvo, qué lindo predico o enseño. Dios ve la intención de su corazón. Si usted tiene o no agradecimiento por el sacrificio en la cruz y por la salvación. ¿Cómo estamos sobreedificando nosotros? Nuestra obra va a ser puesta a prueba con fuego. Y usted tiene que entenderlo. 3 cosas. Dios tiene planes desde antes que naciéramos. Hubo una persona entre tantas en la Biblia
que no entendía cómo Dios le iba a usar, que es Moisés. Y lo tercero, ¿qué es lo que Dios nos está dando y cómo lo estamos usando? Así como Moisés, cada uno de nosotros tenemos una historia de vida donde Dios nos llama. A todos nos da talentos, dones, un propósito en la vida. A todos nos escogió desde antes de la fundación del mundo. A todos nos formó en el vientre de nuestra madre. Jesús murió en una cruz para darnos salvación, vida eterna, justificación, redención. ¿Cómo no rendirnos delante de Él? ¿Cómo no ser agradecidos poniendo nuestra vida en servicio a Cristo, en servicio a otros? ¿Quién soy yo? Preguntamos cuántas veces. Muchas veces, como lo hizo Moisés. ¿Quién soy yo, Dios, para ir a Egipto? ¿Quién soy yo, Dios, para que me pongas a predicar, a enseñar, a servir? ¿Quién soy yo para que me levantes como un empresario, como un emprendedor? ¿Quién soy yo, Dios, que me pongas a hacer esto? ¿Cuántas veces preguntamos? Ponemos excusas para dar un paso adelante. Y peor ahora por pandemia, todo es excusa para no venir a la iglesia. Ahora en pandemia, todo es excusa para no salir de la casa. Todo es excusa. La gente se sigue yendo a fiestas, se sigue yendo a paseos, pero a la iglesia no vienen. A buscar a Cristo no. Pueden ver películas horas de horas, pueden estar en redes sociales horas de horas, pero ¿cuánto tiempo invierten en Cristo? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo usted y yo en buscar el rostro de Dios, en estudiar la palabra de Dios? Y a todos nos cuesta. A todos nos cuesta. ¿Cuántas excusas le hemos puesto a Dios para no cumplir su plan y su propósito? La gente se sigue yendo a perder el tiempo, pero no valoran el tiempo reunidos en la casa de Dios. La gente quiere ver grandes cosas en su vida, pero le ponen excusas a Dios. La gente quiere ver milagros sobrenaturales en su casa, pero no oran. No le creen a Dios. Se siguen enfocando en las dificultades, en la tormenta y se hunden, porque su mirada ya no está puesta en Cristo. ¿Qué te ha hecho Dios sino bendecirte, cuidarte? Dios nos ha hecho un llamado como a Moisés. Y a las excusas que le ponemos, Dios responde. ¿Quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo Dios, el dueño del oro y de la plata? ¿No soy yo Dios el que permito que las cosas crezcan? ¿No soy yo Dios el que diseñó el universo? ¿No soy yo Dios quien te diseñó en el vientre de tu madre y puso plan y propósito para ti y para tu casa? ¿Por qué sigues dudando de lo que voy a hacer contigo? Póngase a pensar un momento, ¿qué es lo que estoy haciendo yo que está estorbando en el plan de Dios para mi vida, para mi casa? Porque hay actitudes en los hogares que lo que traen es empobrecimiento a la familia. Es un momento que usted reprenda ese espíritu de pobreza sobre su casa, esa mentalidad de pobreza. Crea que Dios tiene el control de todo. Pida al Espíritu Santo de Dios sabiduría de lo alto para planificar, para planear, para administrar. La palabra de Dios dice que cuando tengamos poca sabiduría o creamos que no tenemos suficiente sabiduría, según la versión bíblica que leamos, busquemos a Dios, pidamos a Dios y nos la va a dar en sobreabundancia. Dígale a Dios Padre, en el nombre de Jesús, dame sabiduría para hacer riquezas, para dar. Dame sabiduría para predicar, para enseñar. Dame sabiduría en el ministerio en el que estoy sirviendo. Dame sabiduría para emprender. Dame sabiduría para ser empresario. Dame sabiduría para caminar en prosperidad. Dame sabiduría para poder cumplir con tu plan, con tu propósito. Dame sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús, porque la necesito cada día. Dame creatividad. ¿Qué es lo que usted necesita hoy? Tal vez sea creatividad. Tal vez sea sujetarse a Dios, tal vez sea ser obediente, tal vez sea dejar de poner excusas. Tal vez ocupa ser un poco más sabio. Tal vez necesitas callarte y escuchar la voz de Dios en oración. Todos necesitamos algo diferente. Pero dígale hoy, Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que necesito? Muchas personas no son necesariamente conscientes de lo que necesitan. No importa la familia de la que vengamos, el barrio de donde vengamos, el estudio o trabajo que tengamos o no,
Dios nos va a usar. Pero lo que necesita es que usted y yo estemos dispuestos a cumplir ese plan, su voluntad, en obediencia, sin poner excusas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En nombre del tema de esta semana, ¿qué es lo que vas a hacer? Con todo ese plan, todo ese propósito que Dios diseñó para tu vida, con todos esos dones, talentos, con todo eso que Dios te ha permitido, que sabes hablar más de un idioma, que Dios te puso creatividad, sabes en lo bueno que eres. ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? Porque Dios quiere para usted levantarlo. Dios quiere llevarte de victoria en victoria y que no tengas mentalidad de derrota, porque Dios te escogió para cosas grandes. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Yo creo que usted cierre sus ojos conmigo. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo hoy te pido perdón, primero, porque no tengo tal vez suficiente fe, porque he cometido muchos errores, por mis pecados, mis debilidades, por todo lo que hago que a ti te ofende, por las cosas que he hecho que a ti no te agradan. Yo te pido que tú me perdones, me laves, me limpies, me purifiques. Yo declaro que Jesús es mi Salvador, pero también es mi Señor, no solo de mi alma, sino de mis pensamientos, de mi corazón, de mis deseos, de mis sueños, de mis emociones, de todo lo que yo soy. Yo declaro que Jesús es el es el Señor, el centro de mi casa. Declaro que Jesús es el centro de mis metas, de mis emprendimientos. Jesús es el Señor de mi servicio, porque solo a Él agrado. Jesús es el centro de toda mi vida, porque por Él soy y tengo, y para Él soy. Padre, en nombre de Jesús, ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Que tu Santo Espíritu me guíe en todo momento. Ayúdame a hacer tu voluntad, a cumplir tu plan, tu propósito para mi vida. Y que todas las personas que me están escuchando hoy sean bendecidas con esta palabra y que dé mucho fruto en su corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor te continúe bendiciendo grandemente y nos vemos.